Nos hemos desplazado a la sede del Hospital Quirón Salud, aquí en Barcelona, donde vamos a charlar durante estos próximos minutos con nuestra invitada. Vamos a hablar con la directora del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital, como he dicho, Quirón Salud, aquí en Barcelona, la doctora Silvia Ramón. Doctora, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Lo que vamos a intentar, doctora, durante estos próximos minutos es trasladar, no solamente con la voz, sino también con imágenes que vamos a insertar en el recorrido del vídeo, qué es un servicio de rehabilitación y fisioterapia como este, cómo funciona, cuál es su utilidad y cuáles son sus expectativas para tratar, evidentemente, diferentes trastornos, diferentes patologías relacionadas con el aparato locomotor. Entonces, lo primero que me gustaría saber, doctora, es que usted nos hiciera una pequeña revisión, digamos una pequeña pincelada histórica de cómo se inició el servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona. ¿Cuáles fueron los inicios? Muy bien, pues efectivamente los inicios fueron en julio, 14 de julio del 2007, hace exactamente 12 años y pico. Y se abrió el nuevo hospital y nosotros estamos aquí como servicio central de este Hospital Quirón Salud Barcelona desde el primer día, desde la fundación, desde los orígenes, y poco a poco pues ha ido aumentando un poquito con la idea de dar cobertura desde el punto de vista de rehabilitación a todas las especialidades del hospital, como así hacemos, no solo para que ellos puedan hacer su trabajo de la forma más increíble, profesional y por supuesto también humana, pero que con la ayuda de la rehabilitación en cada una de las patologías que veremos se pueda acelerar la recuperación funcional de nuestros pacientes. Es decir, que ya desde sus inicios hasta la fecha de hoy el servicio funciona tanto a nivel interno, digámoslo así, como servicio central del Hospital Quirón Salud, como también a nivel externo, porque ustedes también atienden consultas externas. Por supuesto, efectivamente hay pacientes que están ingresados, que están hospitalizados por la causa que sea una causa médica, una causa quirúrgica y que necesiten una rehabilitación para acelerar el proceso, empezar la incorporación, empezar la deambulación. O sea, régimen de ingreso hospitalario, pero nosotros también como servicio de rehabilitación damos cobertura al paciente externo, como comentaba Carlos, paciente ambulatorio que viene desde su casa, hace su rehabilitación y vuelve a su entorno, pacientes que ya no requieren hospitalización. Claro. Y que pueden venir o por causa traumatológica, por causa respiratoria, causa reumatológica, causa de patología de suelo pélvico, oncología. O sea, son pacientes que vienen aquí desde su casa, pues o diario, 3 días por semana, depende del momento de la patología. Claro, y el abanico de tratamientos es muy amplio. Ahora los comentaremos. Antes decía, doctora, que usted, además de directora, además de responsable del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona, usted también trabaja profesionalmente con la Fundación García Cugat, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo se puede compatibilizar estos dos aspectos? Bueno, de entrada ya lo llevo en la bata, esto para empezar. Por supuesto. Y para continuar, bueno, nosotros siempre buscamos la excelencia y es un poco la marca de la Fundación García Cugat y del Hospital Quirón, dar la excelencia profesional y humana al paciente que viene aquí, que al final es lo que necesita, un profesional que le acompañe en su proceso y se compagina, pues por ejemplo, hace escasamente, no llega a 10 días, que la Fundación García Cugat realizó la jornada anual, que era la 10ª en este caso, la 10ª jornada anual, también para demostrar todos los avances que hay en medicina regenerativa en patología musculoesquelética. La verdad es que tuvo mucho éxito y eso es una manera de compatibilizar la ciencia, la docencia, la investigación y, por supuesto, la asistencia. Claro, una manera, como usted dice, doctora Silvia Ramón, de compatibilizar, y yo entiendo que también de complementar algunos tratamientos desde el servicio de rehabilitación junto con la Fundación García Cugat, ¿verdad? En algunos casos es necesario actuar de manera interdisciplinar. Por supuesto, bueno, evidentemente aquí hay un equipo muy potente que es el equipo de la Fundación García Cugat, que atiende a un volumen realmente increíble de pacientes y nosotros
o ellos nos envían o Claro. nosotros les enviamos pacientes que puedan ser quirúrgicos o que requieran otro tipo de terapias, como por ejemplo terapias biológicas, como por ejemplo los plasmas ricos en plaquetas, Sí. las células madre, depende del caso. Claro. Y entonces esto también es una manera de trabajar en equipo con ellos y como también con el resto de profesionales del resto del Evidentemente. hospital que lo requieren y para los cuales nosotros nos debemos. Y sobre todo en algunos casos, ya que usted lo menciona, en los cuales se requiere un tratamiento de investigación a nivel biomédico de características avanzadas. Por ejemplo, aquí hablamos de células madre, etcétera. Claro, ahí se necesita un personal y una tecnología especializada, que en este caso es la que dispone la Fundación García Cugat, ¿verdad? Correcto, evidentemente es otra unidad. Nosotros somos el servicio de rehabilitación y son el Instituto de Traumatología, el Instituto Cugat, luego está el Instituto de Medicina Regenerativa del doctor Cugat y evidentemente trabajan en equipo y esto el doctor Cugat ya creo que ha hecho ya alguna entrevista. Claro. Por supuesto. Vamos a centrarnos en el servicio de rehabilitación y fisioterapia. Después de esta pequeña pincelada histórica que hemos hecho, claro, el servicio ha ido creciendo en el transcurso de estos años. Y hay dos aspectos que creo que son fundamentales. Por una parte, la tecnología que se utiliza en los diferentes tratamientos, ahora abordaremos algunos de ellos, tecnología avanzada en muchos casos, y por otra parte el tema de la capacitación profesional de los especialistas que trabajan en el servicio. A nivel de tecnología, a nivel tecnológico, ¿qué avances más determinantes destacaría usted de un tiempo a esta parte desde la perspectiva del servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud? Muy bien. ¿Qué tecnologías se utilizan de última generación? Exacto. A la vista de la patología que atendemos en el servicio, hemos ido implementando nuevos aparatos para acelerar la recuperación de los procesos y, por ejemplo, lo que hemos visto que acelera de una manera muy considerable su rehabilitación, por ejemplo, postoperatoria, sería el cryo-ultrasound, el Game Ready. Sí. Que el paciente ya lo tiene o en la habitación o lo tiene cuando está aquí a nivel ambulatorio. Y esto por un lado. Luego, desde el punto de vista de diagnóstico de evaluación postoperatoria, sería, por ejemplo, una tensiomiografía antes y después de la cirugía para ver cómo ha quedado, por ejemplo, el ligamento cruzado intervenido. Sí. Y luego ya, esto sería más fases agudas. Y fases más crónicas, cuando los procesos ya llevan más de 3 meses, una tendinopatía ya es crónica. Y en estos momentos es cuando tienen más eficacia y evidencia las ondas de choque. Para tendinopatías, básicamente tendinopatía del hombro, la epicondilitis, el codo del jugador de tenis, de golf, la rodilla del saltador, que es la tendinitis rotuliana, la fascitis plantar. Realmente aquí la lista es interminable. Bueno, le he resumido. Claro. Pero realmente los resultados son espectaculares a la vista de los comentarios de los pacientes y, por supuesto, el apoyo de la sólida evidencia científica que hay. Podemos decir que la tecnología, a grandes rasgos, se divide en tecnología adaptada para casos agudos, por ejemplo, posoperatorios, etcétera, y otro tipo de tecnología, que a veces incluso puede ser la misma, para tratar patologías más crónicas. Efectivamente, esto es así. Sería esto, ¿eh? Hay que adaptar. Incluso hay pacientes que se pueden beneficiar cada vez más, por ejemplo, las ondas de choque se empiezan a utilizar en fases agudas y también en fases crónicas se pueden utilizar a lo mejor otras tecnologías. Al final es individualizar. Que son ambivalentes, tanto para casos agudos como para casos crónicos. Hablemos también un poco, si le parece, doctora Ramón, claro, lógicamente estamos hablando de algunas de esas tecnologías que son, como hemos dicho antes, de última generación, tecnologías avanzadas y mucho me temo, entre comillas, que se van a ir incorporando nuevas tecnologías en un breve plazo de tiempo. Entonces, claro, hablemos del personal, de la capacitación profesional que deben tener obligatoriamente todos los especialistas que en este caso trabajan bajo su dirección aquí en el servicio de rehabilitación. Hablamos básicamente de fisioterapeutas, pero también de otros especialistas, incluso osteópatas. ¿Cómo se forma un profesional de un servicio de rehabilitación y fisioterapia para alcanzar, como os decía antes, la excelencia a nivel de prestación de servicios terapéuticos? Bueno, en primer lugar, la mayoría somos 2 médicos, luego está el jefe de fisioterapia, Ferran Vidiella, y el resto de fisioterapeutas realmente han sido escogidos, un proceso de selección de una formación profesional importante, exhaustiva, pero sobre todo luego
los hemos visto trabajar, ¿no? Claro. Y ha habido ahí una selección importante. Nosotros nos gusta, bueno, pues intentar que vayan a los congresos, que presenten alguna investigación científica, pero, por ejemplo, en el caso de las ondas de choque, las personas que lo aplican son personas certificadas por la Sociedad Mundial y la Sociedad Española de Ondas de Choque, y tienen una capacitación, una certificación específica para poder hacer, en las indicaciones que puedan hacer los fisioterapeutas, el tratamiento. Específica y especializada, porque me consta, doctora Ramón, que usted es una experta a nivel mundial precisamente en la aplicación de ondas de choque, a las que yo quería dedicar luego un pequeño apartado específico sobre el tema. Además, recuerdo que usted no hace mucho participó en un congreso mundial precisamente sobre ondas de choque. Claro, hace unos años, sí, lo digo bien, hace unos años la figura del fisioterapeuta, tanto a nivel de rehabilitación como a nivel de tratamiento, cuando no existía esta tecnología que ahora, por suerte, tenemos a nuestro alcance, se basaba mucho más en la manipulación, en las terapias manuales. ¿Esto sigue siendo vigente? Lo digo porque, claro, la tecnología trata directamente muchos aspectos que antes era prácticamente impensable. Evidentemente, la terapia manual no ha de desaparecer por muchos inventos y novedades tecnológicas. No puede. Lo importante es que se aplique bien en el momento adecuado a la paciente, el paciente que lo requiera, y que esté bien realizado, sea por un fisioterapeuta, sea por un osteópata que tenemos en servicio, pero sobre todo que esté bien realizado. Hablemos un poco, por ejemplo, centrándonos en el aparato locomotor, que es quizá el que sufre más secuelas a nivel biomecánico. ¿Cuáles son los trastornos o cuáles son las lesiones más habituales que específicamente se tratan en este servicio y que afectan directamente al aparato locomotor? Es una pregunta que podemos estar hablando mucho rato, pero concretando un poco, hay una patología que llamaríamos degenerativa o artrosis, que es un proceso de envejecimiento que empieza a 35-40, según estudios en necropsias, pero empieza pronto, pero a lo mejor da la cara pues a los 50, 60, 80. O sea, aquí entiendo que también influyen factores genéticos, ¿no? Porque quizá hay personas, como usted dice, con 40 o 50 años, o más incluso, que tienen artrosis, pero es asintomática. Cuando a otra persona, por ejemplo, con apenas 35 años, puede sufrir ese proceso degenerativo, pero con dolor. Claro, por supuesto, es un mundo aparte, ¿verdad? Exacto. Y luego hay, al revés, radiografías normales con personas con mucho dolor y radiografías con mucha artrosis con personas asintomáticas, como comentaba. Entonces, tenemos un proceso degenerativo que es muy frecuente, la población va envejeciendo y, bueno, pues van apareciendo estos trastornos que requieren su rehabilitación y enfoque específico. Pero luego está el paciente que se ha accidentado, que se ha lesionado, ya sea un traumatismo agudo, un esguince, una fractura, o, por ejemplo, un movimiento repetitivo, un jugador de tenis, de pádel, y que normalmente pueden desencadenar más cuadros de dolores tendinosos, de inserción del tendón, por ejemplo, en el codo, una epicondilitis. El codo del tenista. Exacto, es una epicondilitis. Por repetición del mismo movimiento, ¿verdad? Efectivamente, por una sobrecarga y movimientos repetitivos. Por lo tanto, esto sería una patología muy prevalente, las tendinopatías, en un servicio de rehabilitación como el resto y como nosotros. Tenemos un amplio personal muy especializado en rehabilitación deportiva. Esos serían los dos grandes grupos. Si hablamos de lesiones degenerativas, ahí básicamente la artrosis, como usted apuntaba, es la problemática principal. Claro, la artrosis ya de por sí es una enfermedad crónica, progresiva y crónica. Por tanto, en este caso, los tratamientos que se hacen a nivel terapéutico son sobre todo sintomáticos, ¿no? Para aliviar el dolor y para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Efectivamente. Pero no solo es eso, porque esto es la teoría hasta ahora, ¿no? Sí. Pero por otro lado hay que mantener el buen estado de la articulación, musculando, haciendo, si hablamos por ejemplo de la rodilla, hay que hacer un buen programa de ejercicio que se le puede explicar en servicio de rehabilitación, para hacer como si dijéramos rodillera natural, que el paciente le aguante, le sea estable, la rodilla, que no le falle, y solo con esta medida a lo mejor deja de ser sintomática una rodilla que venía el paciente con dolor, solo haciendo ejercicios, y esto además tiene evidencia científica. El ejercicio en mejoría
del dolor en la artrosis de rodilla, por ejemplo. Claro, incluso, pregunto, doctora Ramón, ¿puede detener la progresión o enlentecer la progresión? La progresión de los síntomas, sí. De la enfermedad, no. Claro. El ejercicio, no. Salvo que consigamos que una paciente pierda peso, si es un caso de una persona obesa, que esto puede acelerar un proceso de artrosis. Pero luego hay unas terapias biológicas que sí que intentarían frenar el proceso degenerativo del cartílago, como son los plasmas ricos en plaquetas, que es lo que tiene más evidencia científica en revisiones sistemáticas, metaanálisis realmente. Y bueno, pues esto sería una terapia para intentar frenar. También tengo entendido, doctora Ramón, que aquí en el servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud se aplican diferentes tratamientos que afectan al ámbito neurológico de algunos pacientes, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de sistema nervioso central, incluso sistema nervioso periférico, a grandes rasgos. ¿Cómo se trabajan estos problemas, estos pacientes? Normalmente se trata, lo más prevalente son pacientes que han sufrido un ictus, que pueden estar en la fase aguda ingresados, entonces los fisioterapeutas, después de la interconsulta y de la valoración médica, realizan un programa de fisioterapia en paciente encamado, van intentando la sedestación, la incorporación, la deambulación, siempre depende de las secuelas, evidentemente, nos adaptamos. Es un mundo. Exacto, efectivamente. Y bueno, pues esto sería en régimen hospitalario. El paciente se va a su casa y tiene la opción, si no tiene una gran dependencia, de poder venir a ambulatorio, porque si tiene una gran dependencia es mejor probablemente que lo haga en el domicilio. Cuando vienen a casa, pues se prosigue la rehabilitación funcional de estos pacientes para conseguir el máximo beneficio para las secuelas que le puedan quedar. Hemos hablado del aparato locomotor, hemos hablado de la afectación a nivel neurológico, pero también se pueden tratar, se pueden abordar diferentes casos que afectan a pacientes con trastornos circulatorios, tanto del sistema venoso como del sistema linfático, ¿verdad? ¿Cómo actúa ahí la fisioterapia? Bueno, normalmente se realiza también igualmente, depende si el paciente está ingresado ambulatorio, pero básicamente es un tratamiento doble. Por un lado, hacer una terapia manual, un drenaje linfático manual, un drenaje del edema que pueda tener un paciente después incluso de una cirugía, de una prótesis de rodilla quizás. Y luego está la posibilidad de hacer presoterapia, y vendajes multicapa. Tenemos personales muy formados al respecto que tienen muchísimos conocimientos y experiencia para poder aplicar estos tratamientos. Doctora Ramón, en este momento el servicio de fisioterapia y rehabilitación, ¿con qué equipo humano y profesional cuenta? ¿Cuántos profesionales están trabajando aquí? Bueno, realmente a nivel ingresados tenemos 5 fisioterapeutas para dar cobertura a los 365 días del año a todos los pacientes que estén ingresados, que lo requieran. 5 en plantas, y a nivel ambulatorio tenemos aproximadamente unos 12 fisioterapeutas más una persona que viene a hacer la rehabilitación de suelo pélvico, serían unos 13 fisioterapeutas. Es un equipo importante, pero claro, dado el crecimiento exponencial tanto del Hospital Quirón Salud como del propio servicio, ¿tienen previsto ustedes ampliar el equipo, no tan solo profesional y humano, sino incluso a nivel de tecnologías que antes hablábamos, ¿no? Porque no hay que olvidar, y ahora abordaremos el tema, que también se hacen tratamientos a nivel preventivo. ¿Cómo se contempla esta posibilidad? Hace escasamente un mes acabamos de ampliar el personal, un fisioterapeuta a nivel rehabilitación ingresados, y a nivel ambulatorio realmente la prevención primaria, es decir, antes de que aparezca el problema, la patología que sea, sería lo ideal, y ahí es donde deberíamos estar, pero para eso hay que hacer unas campañas importantes quizás de salud pública para atraer a los pacientes y hacer una prevención, o de patología cardiovascular, pues de, por ejemplo, que vengan a hacer ejercicio, obesidad, que vengan a hacer ejercicio, algias vertebrales, pero normalmente suelen ser más prevención secundaria, es decir, el paciente ya ha tenido el problema, ya ha tenido su lumbago, su lumbalgia, ya ha tenido su ruptura meniscal, está bien, pero bueno, pues quiere volver a hacer deporte, quiere volver a esquiar, que ahora viene la temporada. Que eso está muy bien. Y hay que preparar, entonces hay que dejar la mejor condición al paciente para que haga de manera segura y eficaz el deporte que le gusta. Como usted dice, cuando ya ese paciente ya ha sufrido previamente algún tipo de contratiempo, lo ideal sería
como usted también ha apuntado, Sí. cambiar un poco la mentalidad para que, sobre todo aquellas personas que somos físicamente activas, fuésemos capaces de entender que la prevención antes de que se produzca una lesión es fundamental. Yo creo que y ahí tenemos mucho que avanzar todavía. Sí, ¿verdad? eso también es responsabilidad de todos, ¿no? De intentar con las sociedades científicas hacer estas campañas. Claro. Y luego, bueno, esto el deportista que hablaban, pero no todo el mundo es deportista, Claro, lamentablemente, o por los motivos que sea. Entonces también hay que hacer una prevención secundaria de la patología enseñando un programa de ejercicios para intentar que si en lugar de tener 5 episodios al año tiene 1 o ninguno, pues muchísimo mejor, de dolor me refiero. O sea que eso sería muy importante. Doctora Ramón, un punto y aparte para el tema de las ondas de choque. Como antes yo decía, usted participó hace poco tiempo en un congreso a nivel mundial de ondas de choque. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ese congreso? ¿Qué futuro a medio plazo les espera a las ondas de choque? Se lo pregunto a usted como experta, insisto, en el tema y como además profesional que es referencia en muchos aspectos dentro del mundo del tratamiento con ondas de choque. ¿Hacia dónde vamos con las ondas de choque? Muchas gracias. Realmente el último congreso que estuve fue el congreso de la Sociedad Chilena de Ondas de Choque, finales de octubre, y un poco también se barajaba la combinación de ondas de choque con terapias regenerativas, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco el futuro, pero sobre todo nuevas indicaciones, porque ya sabemos la eficacia nivel y recomendación A en la tendinopatía calcificante del hombro, epicondilitis, fascitis plantar, eso ya lo sabemos. Esto está clínicamente demostrado. Esto ya está demostrado, publicado. Nosotros aquí no descubrimos nada. Pero hicimos una publicación muy importante para la gente que esté interesada en el JBJS en el 2018, que ya lo refrenda. Sí. Pero por otro lado hay nuevas indicaciones que son indicaciones aún empíricas, pero que la Sociedad Mundial de Ondas de Choque tiene que pasarlas a estándares. Serían, por ejemplo, fracturas de estrés, frecuente en el deportista o el corredor que hacen fracturas de tibia, de quinto meta. Está también cada vez tiene más evidencia el dolor crónico pélvico, tanto en el varón como en la mujer. Otras indicaciones como la artrosis, que cada vez hay más evidencia. También, no solo para el dolor, sino para intentar frenar la progresión del cartílago, edemas óseos. Bueno, realmente la lista puede ser las úlceras por decúbito, pacientes encamados, pacientes vasculares. Por lo que usted nos explica, se amplía más el abanico de terapias en las que las ondas de choque pueden ser útiles. Así es. ¿Existe alguna contraindicación para aplicar ondas de choque? Muy interesante su pregunta, y realmente a medida que ha ido aumentando las indicaciones se han ido reduciendo las contraindicaciones. Y ahora son estrictamente 2, que son, por un lado, el tumor en el foco, es decir, un paciente puede tener una neoplasia en la que sea, pero tener una fascitis plantar que no haya ahí la zona de tumor, se puede aplicar. Y la segunda contraindicación es el feto en el foco, es decir, una embarazada, si tiene una fascitis plantar, se le podría hacer tratamientos con ondas, por ejemplo, ondas radiales, pero no en la zona de la barriga. O sea, una persona a lo mejor que está en edad fértil, que ahora que se está, bueno, pues un poco poniendo también de moda las ondas de choque en la celulitis, habría que vigilar un poco en las mujeres en edad fértil. ¿Son las dos únicas? Son las dos únicas estrictas. Y luego hay que ser muy cuidadoso con los pacientes que llevan marcapasos, que todas las ondas de choque, hay ondas de choque que no se pueden realizar, otras que sí. Y pacientes con síndrome hay que vigilar que esté bien anticoagulado, y hay que valorar cuál sería la mejor terapia para él. El tema de las ondas de choque daría pues para una entrevista mucho más extensa, pero solo una pregunta más. ¿Existe una limitación en cuanto a las sesiones que pueden aplicarse para un caso concreto, para encontrar un alivio o una solución a ese problema? Es una pregunta muy, muy importante. Hay que ser sensato. Por hacer más no habría ninguna contraindicación de hacer más, ninguna. Pero hay que ser sensato. Hay que ver lo que mandan los cánones. Porque yo alguna vez he leído de algunos centros de fisioterapia o de rehabilitación que han aplicado 12 sesiones. Esto realmente no tiene... 12 sesiones consecutivas. De ondas de choque semanales. Esto no tiene ningún criterio. Hay que hacer, depende de la tecnología, depende del paciente, pero hay que ser sensato. Normalmente son entre 3 y 5, depende de la tecnología. Se podría hacer alguna más, pero es que... no más, hay que esperar la evolución, hay que saber si está bien aplicado, qué patología tiene, y vigilar.
hacer bien lo que toca en cada momento. Claro, porque hay que decir, doctora, que las ondas de choque, una vez aplicadas esas 4 o 5 sesiones, digamos, establecidas, hay que dejar un tiempo para que se regenere el tendón, el cartílago, y ese tiempo es inevitable. Y la biología necesita tiempo. Claro. Por tanto, esa es digamos, la terapia aplicada correctamente. Esto sería lo con correcto. Los criterios clínicos establecidos en esos que si un congresos paciente mundiales. tiene una calcificación, Sí. por ejemplo, del supraespinoso, han de ser focales y de alta energía. No se puede aplicar 12 sesiones de radiales. No. Aquí- O sea, hay que saber en cada momento lo que toca. Ahora voy a hacer y una pregunta. aplicarlo justo con una Sí, sí. ecografía donde toca, Claro, no localizando en el aire. lugar exacto. Le voy a hacer una pregunta un poco, permítame, comprometida, con con la mejor intención. ¿Tenemos en España buenos profesionales capacitados para aplicar tratamientos de ondas de choque? ¿A qué nivel estamos? Por supuesto que hay gente de máximo nivel con una altísima experiencia. Yo creo que es muy importante contactar, si alguien tiene una duda en el resto de España, a cuál es el mejor profesional. Hay una sociedad española de ondas de choque en el cual certifica a las personas y nosotros sabemos quién está certificado y quién Por tanto, no. eso es importante. Sí, por supuesto. Cualquier profesional que aplique este tipo de tratamiento debería estar estar certificado por la Sociedad Española de Ondas de Exacto. Choque. O la Sociedad Mundial o la Sociedad Ibero-Latinoamericana, pero certificado. Doctora, pues vamos prácticamente a concluir, y para concluir esta entrevista le voy a pedir una reflexión final desde su vertiente profesional, como hemos dicho, como directora del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Quirón Salud y como miembro de la Fundación García Cugat para la Investigación Biomédica. Denos 3 o 4 consejos, orientaciones básicas para todos los que van a vernos luego en redes sociales, sobre todo tanto en el ámbito de prevención, como podemos, un poco lo contábamos antes, pero a modo de resumen final, para prevenir posibles lesiones, para prevenir posibles afectaciones de nuestro aparato locomotor, que si no las detectamos y las resolvemos a tiempo pueden convertirse en crónicas, por una parte, qué consejos nos daría, y por la otra, cuando ya tenemos esa lesión crónica o no que ha sido diagnosticada, cómo hemos de actuar. Con eso concluimos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que lo más importante, como hemos comentado, es la prevención, y decía usted, Carlos, que bueno, pues una persona que tenga ganas de empezar a hacer un deporte, pues que haga una valoración por un médico de confianza experto en musculoesquelético. Sí. Por ejemplo, sea un medicina deportiva, un traumatólogo, especialista en rehabilitación, eso es bueno. Sí. Y desde luego, esto sería la prevención, hacer una buena valoración, si se ha de hacer una valoración además más específica por a nivel de competición, que requiera un cardiólogo y tal, ya se lo comentarían. Muy bien. Y por otro lado, una vez que ya ha tenido un problema, que normalmente la gente puede haber tenido algún problema tendinoso, articular, etcétera, pues que venga a un servicio de los que hemos comentado, Claro. y poner todas las medidas para ver si queda alguna secuela, compensar si necesita alguna cuña o no, hacer un programa de ejercicios de calentamiento previo, enseñarle para que el día que haga el ejercicio sepa que hay que hacer ejercicio antes de los estiramientos, antes de correr, por ejemplo, y al acabar, que se llaman los estiramientos posisométricos. Es importante inculcar al paciente que se cuide y fomentar el ejercicio, porque al final el ejercicio es salud, el ejercicio es un tratamiento, y todo el ejercicio previene nuevas patologías. Pues con esas palabras concluimos, con esas palabras finales. El ejercicio es fundamental para prevenir una larga lista de patologías de nuestro sistema musculoesquelético. Y para tratarlas. También el ejercicio sirve en el tratamiento también. Por tanto, es fundamental ese concepto. Efectivamente. Y evidentemente, permítame que yo añada, y un correcto diagnóstico. Efectivamente, eso es básico. Es básico. Eso está básico, lo más importante. Doctora Silvia Ramón, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias. Muchas Espero gracias. y confío que todo lo que la doctora nos acaba de explicar les sea útil, que estoy seguro que sí, en caso de que necesiten acudir a un servicio como el que hoy hemos abordado, el Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Quirón Salud, aquí en Barcelona, que dirige la doctora Silvia Ramón, que además es miembro de la Fundación García Cugat. Repito, gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias.